Buenas tardes. Hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad número 2, la cual vamos a ir dividiendo en diferentes encuentros virtuales. La unidad número 2 de nuestro seminario se denomina Los procesos históricos y la memoria, el Holocausto. Seguramente el tema del Holocausto va a ser completamente central en esta unidad. Sin embargo, vamos a empezar en esta primera parte a trabajar el primero de los temas que planteamos, que es el genocidio armenio y la problematización de los sitios de memoria. La razón por la cual vamos a dedicar esta primera parte a este genocidio es porque nos va a permitir primero incorporar algunas definiciones y categorías, trabajar sobre esta primera experiencia genocida que se da en el siglo XX y posteriormente poder problematizar acerca de la diferencia y la magnitud en relación a los monumentos y los sitios de memoria. Por eso, en principio, vamos a trabajar sobre la categoría de genocidio. Bien, el término genocidio fue un término que aparece por primera vez empleado en 1944 por Raphael Lemkin, que crea la palabra, en principio crea la palabra genocidio, que es un neologismo formado por el prefijo griego genos, raza, tribu, y el sufijo latino cidio, aniquilamiento. Lemkin definió el crimen del genocidio como la aniquilación planificada y sistemática de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su destrucción hasta que deja de existir como grupo. También hacía hincapié Lemkin en que no necesariamente esto tenía que ver con un proceso que fuera inmediato y sistemático en un determinado momento, ¿bien? Sino que era un proceso. Y era un proceso en donde paulatinamente esta definición por parte de un Estado de terminar con un grupo se iba incrementando y complejizando cada vez más. Recordemos la fecha en donde Lemkin define qué es genocidio. 1944, o sea, cuando todavía no ha terminado la Segunda Guerra Mundial. En 1948, o sea, ya terminada la Segunda Guerra Mundial y en el mismo año de creación de la Organización de Naciones Unidas, aparece la utilización de la categoría genocidio como reconocida como parte del derecho penal internacional. A partir de ahí, el concepto entra en una discusión que en principio obviamente es una discusión que se da desde el punto de vista jurídico, ¿bien? Porque, como decíamos, ingresa como parte del derecho penal internacional y luego va a iniciarse una discusión desde los cientistas sociales en general, sociólogos, antropólogos, historiadores, para ver otras dimensiones del genocidio que no eran exclusivamente o no solo la dimensión jurídica, sino que debía estar atravesado por otras miradas. Para Héctor Schrunkler, la dimensión del criminal del Holocausto es lo que vino a potenciar la definición en sí misma más compleja del genocidio, superando eminentemente lo jurídico. Dijimos 1944, 1948, esos años dan cuenta del Holocausto, están más cercanos al Holocausto, ¿bien? Pero
indudablemente el Holocausto marcó una definición en relación a esta categoría y a las prácticas que un Estado realizó para terminar sistemáticamente con la vida de distintos grupos. Para un historiador ítalo-francés que es uno de los actualmente más consultado para cuestiones de memoria, que es Enzo Traverso, Traverso señala que el holocausto en sí vino a definir y asociarse con lo de genocidio, no solo por la brutalidad de los hechos cometidos, con la crueldad, con la violencia, no solo por los discursos racistas que plantea, y por supuesto con el exterminio, sino que para Traverso lo más significativo tiene que ver con el hecho de que en el corazón de Europa se van a ver prácticas de exterminio que los europeos habían hecho en territorios coloniales de África y de Asia durante el siglo XIX. Y que el siglo XX, a propósito del Holocausto, puso en evidencia que eran capaces de esas atrocidades en el propio escenario de su territorio, digamos. Lo que habían hecho afuera, ahora lo hacían en su propio territorio. Decíamos que a partir de 1948, por la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio por parte de la ONU, hay un acuerdo en general de hacer todo lo posible para prevenir genocidios, para castigar a esas prácticas en el sentido de planificaciones o elementos que dieran cuenta de un peligro de su aparición. Lo cierto es que la idea de genocidio utilizada como una categoría más inscripta en la índole jurídica y especialmente en el derecho internacional, fue interpelada por historiadores y por cientistas sociales, en donde empezaron a dar cuenta de otros elementos que tenían que ser pensados. Así, por ejemplo, Daniel Feuerstein dice que el genocidio debe ser visto como un proceso. Y al ser visto como tal, debe ser visto en términos históricos, entre otras cuestiones. Y la idea que él plantea es la idea histórica y la idea social. Esto es, el genocidio como práctica de un Estado contra un grupo o contra varios grupos no implica necesariamente la destrucción de uno o varios grupos en términos del aniquilamiento físico, sino que para Feuerstein y en términos de considerar los procesos, también implica la destrucción, por ejemplo, de patrones culturales, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con prácticas identitarias, con prácticas religiosas, con tradiciones, con todo lo que dé cuenta de la presencia de un grupo allí. Por lo tanto, Feuerstein plantea especialmente que además del uso jurídico, hay que darle un carácter sociohistórico. Para Feuerstein existen prácticas sociales genocidas, y esas prácticas sociales genocidas son prácticas constituyentes de un Estado nacional. Es decir, que hay estados que cometen esas prácticas y forman parte de sus propias configuraciones para definir las mismas, porque digamos, esas definiciones del Estado son acompañadas por indudablemente un asidero por parte de la población, ¿no? Que considera
que lo que se está haciendo o no debe ser denunciado o directamente lo apoyan. Para el sociólogo Jacques Semelin, el término genocidio puede permitirse tipificar toda experiencia de exterminio masivo que ha llegado incluso a banalizarse el concepto. Entonces él dice, asociemos siempre la categoría de genocidio a la de masacre, ¿bien? Porque en definitiva es como un término mínimo de referencia, es un denominador común, ¿no? Es una forma de acción que implica la masacre de uno o varios grupos sistemáticamente organizados por parte del Estado, de un Estado. La otra categoría que me parece que debemos conocer para trabajar esto, en relación a lo que a nosotros nos interesa, que son los sitios de memoria, y los lugares en general de memoria, es la categoría de crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, ese concepto fue una categoría estipulada por el Estatuto de Roma en 1998 y establece que son delitos contra la humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Los crímenes que se cometan como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como podrían ser el exterminio o la deportación forzada, la persecución por motivos políticos, sexuales, religiosos, étnicos y la desaparición forzada, entre otros. Es clave esta nueva categoría de crímenes de lesa humanidad, que en realidad no es nueva, pero sí implica su aceptación a partir del Estatuto de Roma en 1998. Esa categoría ya venía siendo utilizada, pero a partir del 1998, se incorpora como una categoría absolutamente reconocida. A ver, estamos hablando de 1998, o sea, hace muy, muy pocos años atrás, en donde esta categoría pasa a ser absolutamente reconocida por los distintos estados, ¿bien? Nosotros en la segunda unidad, el primer tema es el del genocidio armenio. Y el tema es que cuando empieza esta categoría de genocidio, emerge y luego se consolida a propósito de la Organización de Naciones Unidas, es en el contexto del Holocausto, ¿bien? En el 44 primero y 3 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero ya se sabía de la existencia de un episodio que, dio cuenta de que esa categoría debía ser utilizada para él. Esto tenía que ver con un episodio que había ocurrido durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, en donde el Imperio Otomano realizó uno de los mayores genocidios de la historia, destruyendo muy terriblemente a la minoría armenia, que tal como el historiador más importante de este genocidio, que se llama Dadrian, Dadrian dice que si bien lo que conocemos como genocidio armenio lo localizamos, y ahora vamos a hablar de él, a comienzos del siglo XX, Dadrian habla de etapas, ¿bien? Y en eso tendríamos que ver lo que habíamos señalado hace un ratito en relación a comprender el genocidio como un proceso, ¿no? Esta idea de que no es algo que sistemáticamente aparece a propósito de un acontecimiento.
Dadrián dice, hay una serie de masacres que se dan entre 1894 a 1896 primero, hay una segunda en 1909, y entre ellas se calcula que provocan la muerte de alrededor de 200.000 armenios. Sin embargo, el episodio que denomina especialmente genocidio armenio tuvo lugar en 1915. Empieza a propósito del asesinato de todos los varones armenios mayores de 15 años, a propósito de un complemento con otra orden que se da del Ministerio del Interior del Imperio Otomano, que se da el 24 de abril de 1915. Digo esto porque fue finalmente la fecha en donde hasta el día de hoy recordamos al genocidio armenio. Ese día, el 24 de abril de 1915, se ordenó el secuestro primero y luego el asesinato de líderes sociales, políticos, religiosos, todas aquellas intelectuales, todas aquellas figuras que para el imperio turco pudieran llegar a resistirse y organizar procesos de resistencia frente a las políticas opresivas que estaban llevando adelante. En mayo de 1915 se sancionó la ley temporaria de deportación, en donde se permitió el desplazamiento de personas denominadas personas sospechosas. Y eso dio lugar a una impresionante búsqueda terrible por parte de los turcos de todos aquellos que consideraban que ingresaban en la categoría de personas sospechosas. Mujeres, niños, ancianos, aún los pocos hombres que habían logrado sobrevivir, fueron obligados a emprender realmente una marcha hacia la muerte. Sus propiedades, sus bienes fueron considerados por el Estado como bienes abandonados y por lo tanto inmediatamente confiscados por el gobierno. Se cometieron hurtos, robos generalizados producto de estas expropiaciones. Siempre en las órdenes de exterminio y en los informes que algunos han sobrevivido, los informes a esto dan cuenta de que las autoridades otomanas siempre acusaron a los armenios de actos de rebelión. Siempre supuestamente estaban preparando atentados, organizándose por grupos para la resistencia. Las víctimas fueron deshumanizados, tratados como si fueran una enfermedad, se hablaba de ellos como elemento espurio de la sociedad. Había alguna equiparación con animales y por lo tanto debían ser aniquilados por el bien de la nación turca. Por decreto se prohibió prestar ayuda humanitaria a todos los deportados, porque incluso aquellos que los ayudaban terminaban formando parte de los atacados. Muchos armenios fueron torturados, brutalmente asesinados, se apropiaron de sus mujeres y de sus niños. Muchos de ellos, mujeres y niños, fueron vendidos a harenes. Y en definitiva se supone que en los primeros meses posteriores a abril de 1915, más de 1 millón de armenios fueron exterminados. Los pocos sobrevivientes que llegaron al desierto sirio sobrevivieron muy, muy pocos porque no tenían ni agua, ni alimentos y obviamente tampoco asistencia. Cuando termina la Primera Guerra Mundial
y al poco tiempo las potencias aliadas firman con el Imperio Otomano un tratado, que fue el Tratado de Sèvres, por el que se señalaba que se iba a hacer un tribunal para juzgar a los autores de esa masacre. La verdad que es la primera vez que aparece un esbozo de lo que después sería Crímenes contra la Humanidad. De hecho, en la Sociedad de las Naciones, que es como el antecedente más inmediato a las Naciones Unidas, sociedad que surge después de la Primera Guerra Mundial, preveía la constitución de un tribunal penal internacional específicamente para juzgar la masacre de los armenios por parte del gobierno otomano, y que se suponía que además iba a contar con la colaboración del gobierno otomano en relación a la entrega de los acusados, especialmente las principales acusados de ordenar el genocidio. Lo cierto es que hubo una primer condena a muerte hacia uno de los líderes organizadores del genocidio, pero sin embargo se produjo una revuelta popular instigada por las propias autoridades civiles y militares turcas para que justamente se interrumpa la investigación y los procesos judiciales. En definitiva, con los años terminaron suspendiéndose todos los juicios y no se volvió a hablar más de ellos. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y el genocidio armenio quedó como fuertemente olvidado frente a lo terrible que había significado el Holocausto. Recién en 1965 empieza un ejercicio de memoria colectiva armenia, que empieza por hacer ceremonias religiosas especialmente asociadas con duelos, a propósito del 50 aniversario, ¿no?, del genocidio. Hay que recordar que en esos momentos ellos estaban bajo la órbita de la Unión Soviética, por lo tanto el accionar de estas prácticas fue muy mal visto por la Unión Soviética, pero sin embargo iniciaron todo un movimiento a propósito del recordar. Y es muy interesante esto, porque reclaman la constitución de un monumento. Señalan que es necesario un espacio donde poder recordar. Han pasado 50 años, ellos pasaron bajo la dominación y el exterminio, en principio, del Imperio Turco, y luego, con el tiempo, bajo la dominación de la Unión Soviética. Recordemos que el Estado Nacional Soberano de Armenia recién se constituye en 1991, por lo tanto le costó mucho la práctica de memoria y tenía que ver con la transmisión a nivel familiar, ¿bien? Pero no tenía ni siquiera un Estado que les garantizara la posibilidad de instalar prácticas reales de memoria a nivel del Estado. Ellos no lo tenían. Y es muy interesante esto porque lo que lo hace es la sociedad. Reclama un monumento. ¿Bien? ¿Y qué es un monumento? Un monumento es un soporte privilegiado de tipo conmemorativo nacional, que en general está asociado a acontecimientos y actores fundadores de la nación, forjadores de la identidad común, ¿no? Generalmente los monumentos están asociados a victorias, a individuos incluso, ¿no?, que deben ser recordados. Pero los
armenios reclamaban un monumento que recordara un hecho terrible que habían vivido y que no tenían nada para dar cuenta a nivel de un espacio. Y eso es muy interesante porque finalmente la Unión Soviética les reconoce esa necesidad y empieza la construcción de un monumento, porque no tienen sitios de memoria. En 50 años hay muchas cuestiones que se habían perdido, relatos de dónde podían estar de pronto fosas comunes también se habían perdido, y entonces no tenían un espacio donde ir a recordar, incluso a los que sabían que eran familiares que habían sido asesinados durante el genocidio. Entonces, los monumentos, y en esto voy a seguir a Young, conjuga lo público y lo memorial, dice. Contiene una dimensión memorial, pero es una dimensión pública, que no debería ser ignorada o subestimada en pos de una cuestión estética o en relación a un contenido histórico. ¿Bien? El monumento no constituye la expresión de un artista individual, sino que tiene una responsabilidad cívica. Y su valor radica en la capacidad de despertar emociones, por un lado, y también de generar un impacto real en la vida de los ciudadanos, porque los moviliza hacia conclusiones históricas, hacia comprensión de las acciones de sus propias vidas. ¿Bien? Young llama a esa dimensión pública del monumento calidad dialógica. Esto es, un monumento dialoga, un monumento interactúa con otros discursos y con soportes de la memoria. Y en este sentido vamos a ver ese monumento que surge para recordar el genocidio armenio, en principio a propósito de los 50 años, cuando todavía no eran un Estado-nación, y le reclaman a la Unión Soviética que necesitan recordar. Entonces, lo que vamos a ver ahora en una breve filmación es algo en relación a ese monumento que recuerda un genocidio que en principio el propio pueblo decidió sacar a la luz.